¿Han escuchado el dicho popular que dice, nadie es profeta en su tierra? Yeah. Sí, obviamente. Bueno, y nosotros creemos que le aplica perfectamente a Yalitza Aparicio, quien entre otros honores ha sido felicitada hasta por el príncipe William de Inglaterra. Pero a pesar de todos estos honores, ha recibido muchas críticas también, especialmente en su propio país. El más reciente fue el actor de telenovelas Sergio Goyri, quien fue captado en cámara criticando a la Academia por haber nominado a... Bueno, dijo unas palabras ahí que yo ni las voy a repetir aquí al aire. No, por favor. Y bueno, criticó a la Academia por el trabajo de Yalitza, diciendo que apenas en la película decía, sí señor, sí señora, sí señor, sí señora. O sea, como que, mejor dicho, ahí burlándose del papel de Yalitza en la película. Además, también tuvo que escribirle a Yalitza un mensaje en su Instagram y él puso, mi querida Yalitza, muy apenado con usted, dando la cara del error tan grande que cometí al externar un comentario fuera de lugar. Te pido 1000 disculpas. Jamás fue con la intención de ofenderla. Pero entonces, ¿qué fue la intención? No entiendo, no entiendo nada. Lo que a mí más me gustó de todo esto es que Yalitza respondió con un breve mensaje diciendo: estoy orgullosa de ser una indígena Oaxaqueña. oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras. Además, Alfonso Cuarón, quien es el director de Roma, también reaccionó a las críticas contra Yalitza y él, o sea, ojo, no es como Él no mucho habla de muy responder a muchas cosas, pero en este caso sí lo hizo y dijo, Yalitza es de los mejores actores con los que yo he trabajado, es un error y es una actitud demasiado racista de quien piensa que ella se está interpretando. Wow, me encanta. En verdad es un comentario Eso fue según ignorante el de diario lo que La es. Opinión. Comentario ignorante, eso es lo que es. Ni siquiera entiendo de qué se está... O sea, ¿cuál fue la razón también por la que él se disculpó, no? Porque, o sea, más yo creo que es por lo que le dijeron a él después, todo el mundo en Claro. contra de él, por lo que dijo, por la barbaridad que dijo, porque fue una barbaridad, que porque él en verdad se sintiera apenado, o sea, Claro, creo yo. lo que Yo no le creo sucede, ni una palabra. sí, pero lo Ya. que sucede es que hay muchos medios que, mejor dicho, están diciendo, bueno, Yalitza la verdad no es actriz, no es actor, y que, pues sí, se está interpretando ella mismo en estas películas, en la película, así que, por lo menos en este caso, tenemos a Yalitza que respondió súper bien y Alfonso también. Y nosotros que la Total, defendemos aquí en ¿cómo así? Latinx Now. Yo por un Y lado... qué triste que su propia gente, ¿no? Eso, esa es la parte que a mí más me duele, es que, o sea, su propia, es la cultura también de Sergio, o sea, si está hablando mal de ella, está hablando mal de él y de toda su familia. A mí lo que no me parece, o sea, puedo entender por un lado los actores que han estudiado actuación, Claro. que han estado en esto en años y años buscando ese Una papel o ese oportunidad. rol para llegar a un Oscars o ser nominados. Pero, y Yalitza, obvio que muchos sabemos que ella no tuvo clase de actuación, esto fue más su destino, digo Claro, yo. por supuesto. Pero la deben de apoyar, deben de ver y aplaudir. aplaudir y los decir, logros de los esta es una de demás. nosotras, Claro, o sea, una claro. de nosotros. Amigos, ya saben que aquí les tenemos toda la información de los Oscars, de Lady Gaga, de Meghan Markle. Las duquesas. De lo que se van a poner, de lo que no, de lo que se tienen que... Y lo demás. Y de todo. Exactamente, lo único que tienen que hacer es suscribirse. ya saben. Suscríbanse. Aprieta ese botón.